En las calles empedradas de una ciudad olvidada por el tiempo, vivía Marco, un hombre forjado en el yunque de la adversidad. A los 30 años, su vida era un torbellino de sombras. Había perdido su trabajo en la fábrica tras un accidente que le dejó una cojera permanente. Su esposa lo abandonó llevándose a su hija pequeña, y las deudas lo ahogaban como un mar embravecido. Cada mañana, al despertar en su apartamento destartalado, el peso del mundo lo aplastaba. El alcohol se convirtió en su único refugio, un veneno lento que nublaba su mente y erosionaba su voluntad. «Esto es el fin», se repetía en voz baja, con un tono de resignación amarga, mientras contemplaba el vacío desde la ventana rota. El tránsito por su dificultad fue un infierno sin piedad. Marco vagaba por las noches frías, mendigando en esquinas sucias, evadiendo a prestamistas que lo acechaban con amenazas veladas. Una vez, en un callejón oscuro, fue golpeado por ladrones que lo dejaron sangrando en el pavimento helado. El dolor físico se mezclaba con el tormento interior. Recuerdos de su hija riendo, de días en que soñaba con un futuro mejor, ahora convertidos en cuchillas que cortaban su alma. Intentó buscar ayuda, pero las puertas se cerraban una tras otra. «No hay vacantes, no calificas», decían con frialdad burocrática. En su punto más bajo, contempló el puente sobre el río turbio, el agua negra llamándolo con un susurro seductor de paz eterna. «Termínalo ya», pensó con voz temblorosa en su mente, el tono de desesperación absoluta. Pero en esa misma noche, algo se quebró, o más bien se recompuso. Marco recordó las palabras de su difunto padre, un obrero endurecido por la vida. «El dolor no te define. Lo que haces con él, sí». Con manos temblorosas, tiró la botella al río y juró no volver atrás. Comenzó pequeño, limpiando calles por monedas, asistiendo a reuniones de apoyo, anónimas donde hombres rotos compartían sus batallas. Día a día, con disciplina férrea, reconstruyó su cuerpo en un gimnasio improvisado, y su mente a través de libros prestados sobre resiliencia. Encontró un empleo modesto como conserje, y poco a poco, ahorró lo suficiente para contactar a un abogado y pelear por ver a su hija. No fue fácil. Hubo recaídas, noches de duda donde el tono de su voz interior era acusador y cruel. «¿Quién eres tú para merecer esto?». Pero persistió, transformando cada fracaso en una lección tallada en piedra. Finalmente salió de allí. 3 años después, Marco estaba de pie en un parque soleado, abrazando a su hija por primera vez en mucho tiempo. Había pagado sus deudas, dejado el alcohol atrás y fundado un pequeño grupo de apoyo para otros como él. Su cojera era ahora un recordatorio, no una cadena. «Lo logré», murmuró con un tono de victoria serena, mirando al horizonte donde el sol naciente borraba las sombras. En el vasto tapiz de la existencia, la historia de Marco nos confronta con una verdad inmutable. El sufrimiento no es un verdugo caprichoso, sino un forjador inevitable del carácter humano. Como enseña Epicteto, no son las cosas mismas las que nos perturban, sino nuestra percepción de ellas. Marco no cambió el mundo que lo aplastaba, sino su respuesta ante él, ejerciendo el dominio sobre lo único que verdaderamente poseemos, nuestra voluntad. El estoicismo nos insta a abrazar el orden cósmico, reconociendo que las dificultades son pruebas del logos universal, no castigos personales. Salir del abismo no radica en evadir el dolor, sino en transmutarlo en virtud. La templanza que doma los vicios, la fortaleza que resiste el caos, la sabiduría que discierne lo efímero de lo eterno. Ahora bien, pregúntate, ¿qué cadenas forjas tú mismo en la fragua de tus excusas? La vida en su crudeza no promete justicia ni facilidad, solo la oportunidad de elevarnos por encima de nuestras caídas. Acepta lo inevitable, actúa en lo controlable, y en esa dicotomía hallarás la libertad auténtica. No la ausencia de tormentas, sino la maestría para navegarlas. Así como Marco, conviértete en el escultor de tu destino, tallando grandeza del mármol roto de la adversidad.